Bienvenidos una vez más a este tu espacio. En esta ocasión te traigo un micrófono bueno, bonito y barato, que es algo que nos interesa bastante en un producto, por lo que si eres un creador de contenido que recién empieza en este mundo, considero que sería una buena opción para obtener una mejor calidad en el audio. Así que pasamos rápidamente a ver un unboxing y review de este micrófono USB de condensador. Hablo del micrófono Fine K670B. Procedemos con el desempaquetado del micrófono con la ayuda de nuestra tijera. Lo primero que veremos será una tarjeta de presentación, el manual, cosa muy importante. Veremos una base metálica para el micrófono con un peso aceptable, un cable USB de tipo A macho a tipo B macho, bastante bonito, por cierto, un soporte de escritorio ajustable de 3 niveles que va desde los 5 centímetros a 24 centímetros de altura, un adaptador 5 octavos macho a 3 octavos hembra para que puedas adaptar el micrófono a un brazo metálico. Y por último y no menos importante, el micrófono Fine K670B está construido en un cuerpo metálico que da una buena sensación al tacto, con aspectos premium que nos daría un micrófono de mayor precio. Observando el cuerpo del micrófono a detalle, tendremos una salida de audio que nos servirá para poder monitorear el audio que estemos grabando. Veremos un dial para poder regular la ganancia del audio que se esté grabando, todo en tiempo real sin la necesidad de hacer una pausa durante la grabación o cualquier tarea que se esté realizando. Como lo dije al inicio, es un micrófono USB de condensador, con un patrón polar de tipo cardioide, es decir que la dirección de sonido que captura será de forma frontal, y la cápsula que lleva en el interior es de 16 milímetros. Ahora veremos el funcionamiento de este micrófono. Conectamos el cable USB a nuestra computadora, conectamos el micrófono y ésta la reconoce automáticamente. Si no fuera así, abrimos la configuración de Windows y seleccionamos Fine K670B. Primero haremos algunas pruebas grabando un audio. Para ello utilizaremos el programa Audacity, un programa gratuito que nos ayudará a grabar nuestros audios. En la descripción dejaré el link para que puedas descargarlo si lo deseas. Haremos una grabación y la mostraré sin ningún retoque, para después hacer una pequeña mejora con el programa Audacity. Este es el audio sin ningún retoque. Mi nombre es Ozymandias, Rey de Reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado, alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Mi nombre es Ozymandias, Rey de Reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado, alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas. Comenten si escucharon este fragmento en alguna película. Como podemos apreciar, el audio se escucha bastante bien, el ruido de fondo es nulo y la reverberación es casi imperceptible. No podríamos pedir más a este micrófono por su precio. Sin embargo, un punto negativo que podría darle es que no incluye un filtro antipop. En fin, son detalles, pero si eres curioso puedes usar esta esponja que trae para fabricar un filtro antipop totalmente funcional. Podrás adquirir este micrófono a través de las tiendas online Amazon, Tienda Mía, AliExpress por un precio no mayor a $50. Si llegaste hasta este punto del video, quiere decir que te entretuvo o te interesó el tema del video. Si quieres ver más de estos productos buenos, bonitos y baratos, te invito a que te suscribas. No olvides dejar tu like para pertenecer a esta familia. Cuídese, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Girl, you got me shook from the way your body looks.